Vamos a realizar la confección del pantalón jean. Es para un niño de más o menos de 4 años. Les voy a mostrar las piezas que componen este pantalón. Aquí están los bolsillos de parche de la parte posterior. Son 2 bolsillitos. Luego la parte delantera, aquí están los bolsillos, los forros. Este es el canesú de la parte posterior. Aquí están las aletas, el lado izquierdo y el lado derecho. Una es más anchita y el otro es más angosto, casi la mitad. Aquí están los refuerzos del bolsillo delantero. Los refuerzos del bolsillo delantero, la vista, el bolsillo relojero. Listo, vamos a empezar por la parte delantera. Cosemos. Vamos a coser las vistas, pero antes vamos a coser lo que es el bolsillo relojero de esta forma. Doblamos 1 centímetro y otro centímetro. Doble costura. Cosemos en la vista. Doblamos más o menos 1 centímetro. Acomodamos más o menos en este sector. Cosemos. Empezamos siempre con un atraque. Doblamos 1 centímetro. Realizamos doble costura. Vamos a coser en el forro la vista. Continuamos con el otro lado. Vamos a embolsillar. Acomodamos de esta forma el forro. Debe estar abajo con la vista hacia adentro. Y colocamos el refuerzo de esta forma. Y cosemos medio centímetro. Continuamos con el otro lado. Los bordes del forro debe estar igualado en la parte posterior y por el costado. No importa si sobresale un poquito, algunos milímetros
no afecta. Después se lo iguala. Bueno, recortamos el forro de esta forma de la abertura del bolsillo. Es necesario recortarla y realizar algunos piquetes aquí en la curva. Esto nos facilita que al volcar se acomode sin problemas, ¿no? Que se acomode de manera la forma que tiene. Como es un poco redondeado, entonces miren, si volcamos y notan que se acomoda de manera natural. Cosemos. Pespunte. Este pespunte podemos realizarlo por el canto o también por más o menos a una distancia de unos 1 centímetro, tratando de acomodar bien lo propio de este lado, volcando bien el refuerzo, que esté acomodado bien. Ahora voy a coserlo por el canto. Por el canto. Es una forma de coserlo, primero más adentro y luego por el canto. Entonces hay que buscar formas, ¿no?, de que la costura sea, de que al coser sea lo más práctico posible. Vamos a doblar el refuerzo 1 centímetro. Me está cosiendo. Eso, se ha roto el hilo de abajo. Vamos a volver a coser por el mismo lugar. Bueno, estamos embolsillando la parte delantera. Entonces va a quedar de esta forma. Pero hay que embolsillar, ¿no? Hay que coserlo esta parte, la parte inferior. Podemos coserlo de esta forma, interiormente, medio centímetro. Volcamos. Y vamos a pespuntear más o menos medio centímetro. Volcamos y
pespunteamos medio centímetro. Ahora vamos a asegurar el forro del bolsillo, tanto por la parte superior y el costado. Recortamos lo sobrante y aquí debemos tener cuidado en este sector de que mida la medida de cintura más 3 centímetros. Debemos afinar esa parte, se lo llama afinado. Entonces, queda así. El otro bolsillo, continuamos. Cosemos por el canto. Lo propio aquí, igualamos. Debe medir la mitad de cintura más 3. Esos 3 centímetros son para las costuras. Bueno, vamos a coser ahora la parte posterior. En la parte posterior vamos a unir los canesús. Acomodamos los canesús de esta forma y enfrentamos derecho con derecho. Cosemos 1 centímetro. Centímetro. Bueno, vamos a suponer que ya está overloqueado. Bueno, este sector, esta parte podemos coserlo con una máquina, con una overlock de 5 hilos, ya que contiene over y recta. Entonces, con la recta, con la máquina recta, simplemente vamos a hacer los pespuntes. Los pespuntes, o llamado también carga, ¿no? Realizamos doble costura. Así. Vamos a coser el bolsillo. Doble costura. O está cosiendo ya. Se ha roto el hilo. Un ratito. Vamos a arreglar esta parte. Un ratito. Listo, ahora sí. Doblamos 1 centímetro y otro centímetro. Volcamos. Cosemos aquí. A 1 centímetro de la línea de costura.
y de aquí del borde a 5 centímetros aproximadamente. Doblamos 1 centímetro. Atracamos. Realizamos con doble costura. Atracamos. Cosemos también el otro lado. Doblamos 1 centímetro. Doblamos. Atracamos. Realizamos doble costura. Atracamos. Vamos a coser, vamos a unir el costado delantero y la parte posterior. Acomodamos de esta forma 1 centímetro. Continuamos con el otro lado. Esta costura es, bueno, se debe coser con la máquina overlock de 5 hilos. Una vez unido, vamos a pespuntear aquí en el costado hasta la altura del bolsillo, del forro. Terminamos con un atraque. De la misma altura también empezamos con un atraque. Listo. Bueno, ahora vamos a colocar el cierre. Bien, esta aleta, esta parte se lo overloquea, por lo que la tela es gruesa, entonces se debe overloquear, pero antes de overloquear debemos volcar esta parte, la parte inferior. Volcamos.
Entonces este canto debemos overlockear. Bueno, vamos a realizar unos piquetes más o menos de la línea de muslo o de talle. Se acuerdan que hemos subido 5 centímetros y a partir de ahí se realiza la curva. Entonces por ese sector más o menos debemos realizar el piquete de unos 8 milímetros, 8 o 7 milímetros. Bueno, cosemos la aleta izquierda, cosemos los 7 milímetros hasta el piquete. Les muestro, ahí está el piquete, no debe coserse hasta ahí con atraque. Ahora vamos a realizar un pespunte doblando hacia adentro la aleta y voy a sacarlo el piquetito como guía, y a partir de ahí voy a pespuntear con un atraque colocamos el cierre de esta forma con la llave hacia adentro, ¿no? Con la cara hacia adentro desde el piquete. A partir del piquete debe ir al borde, ¿no?, del piquete, y esto también debe igualar, el cierre debe igualar con el canto. Entonces cosemos como una especie de hilván con la máquina, y luego vamos a doblar la aleta así. Tiene que tener este ancho de 3,5, más de 3, sí, hasta 3,5 de ancho. Entonces vamos a coser de esta forma desde el piquete con un atraque. Si el bolsillo, si nos resulta un poco ancho, entonces, o un poco que esté llegando a la aleta, debemos hacerla a un ladito y coser. De esta forma. Tiene que ser paralelo la costura al borde o al canto. Entonces, una vez cosido, debemos coserlo una costura más. Una costura más. Una costura más. La llave hago de coser hacia arriba para que no me perjudique. Y termino con un atraque. ¿Sí? Ahora voy a acomodar la otra aleta de esta forma, pero puedo igualar el cierre de la cremallera que está sobrando, así, y ahora sí voy a coserlo. Bueno, acomodando de esta forma. Acomodo del otro lado, voy a doblar más o menos 1 centímetro, y tanto la aleta y la bragueta debemos
acomodarla, ¿no? Y cosemos. Recorremos la llave hacia arriba. Y a partir del piquete doblamos hacia mi mano izquierda, a este lado, si pueden apreciar, se dobla aproximadamente medio centímetro, se debe doblar. Y luego doblar esta parte, lado derecho, doblar y montarlo encima, hacer una especie de que esté tapando, ¿no?, la costura, y por arriba se debe coser una especie de despunte y cosemos con atraque, un poquito más por si acaso, y volvemos hacia abajo. ¿Listo? Hemos terminado de colocar el cierre. Ahora vamos a coser la parte posterior. El tiro posterior cosemos 1 centímetro con la máquina collareta de 5, de máquina Oder de 5 hilos, haciendo igualar las costuras del canesú, la unión. Voy a realizar un pespunte. ¿Está claro el video? ¿Se nota? Sí. Ya. Bueno, entonces vamos a realizar pespunte. Lo vamos a realizar con doble pespunte. Volvemos también. Paralelamente cosemos, ¿no? ¿Listo? Ahora vamos a cerrar la entrepierna. 1 centímetro de costura. Cosemos 1 centímetro, volcamos, y ahora vamos a coser el botapié. Doblamos 1 centímetro, la costura siempre debe estar hacia atrás. El margen de costura debe estar hacia atrás, acomodado. Entonces doblamos 1 centímetro y otro centímetro más. Sí, está bien. Entonces, todo hacia atrás debe estar las costuras. Es un poco incómodo porque la bota es bien angostita. ¿Listo? Bueno, es un ejemplo, ¿no?, de cómo se debe doblar el botapié luego de unir la entrepierna.
Ahora, la parte de la cintura es también bastante sencilla. No lo tengo al cortado, pero después les indico cómo se realiza el acabado de la pretina. Para eso se necesitan los pasadores. Ya es la parte final también, ¿no?, de la confección del pantalón. Así es, ahí están los bolsillitos. Y el bolsillo delantero, el relojero y el cierre. Bueno, pues ha sido un gusto compartir. En otra vamos a estar cosiendo lo que es la chaquetita de jean. Bueno, gracias.